El segundo tema es transversalización del género en el derecho marco normativo nacional e internacional. Eh, Aquí ya estamos en otro, en otro estadio. Lo primero es la problemática teórica, qué entendemos por género y todo lo que se ha discutido al respecto, ¿no? Aquí ya estamos, como esto va a ser utilizado como herramienta para poder asegurar derechos, para poder asegurar acceso a determinados derechos y para poder justamente cumplir con ciertos estándares internacionales, ¿no? A ver, siguiente, por favor. Ahora, cuando hablamos de transversalizar el género, eh, es una noción que nace del derecho internacional público, de organismos internacionales como, bueno, Naciones Unidas. Y acá tenemos un concepto ya interesante que nos da, bueno, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas en el año 97, donde define que transversalizar la perspectiva de género, ya hemos hablado que la perspectiva de género es una herramienta que nos va a permitir poder contextualizar, poder analizar una situación, un caso, una problemática desde el género. Pero ya tendríamos que tener una noción del género más o menos establecida para poder hacerlo, ¿no? Para poder utilizar ese enfoque es necesario transversalizarlo. ¿Y qué es la transversalización de este enfoque? Bueno, para la noción de Naciones Unidas es un proceso, bueno, para evaluar implicaciones, las distintas implicaciones de una situación que va a tener para hombres y para mujeres y cualquier acción que se planifique. Acciones que van a tener distinto carácter, ¿no? Ya sea leyes, políticas públicas y todo tipo de actuación estatal y creo que y privada inclusive. Es una definición amplia en realidad. Ahora, ¿qué entendemos por transversalizar el género ya a partir de esto? Es justamente entender que eh, la aplicación del enfoque de género tiene que ser un proceso diverso, un proceso multifactorial de que va a implicar distintos ámbitos. No solo el derecho, sino que también va a implicar el ámbito de salud, educación, y va a tener que ser apoyado por otro tipo de disciplinas. Pero todas estas herramientas de otras disciplinas van a tener que tomar en cuenta que, que van a haber situaciones de brechas entre hombres y mujeres. Ahora, esta es una primera aproximación, porque si nos damos cuenta, esta definición dada por Naciones Unidas es una definición que parte de lo binario, que parte desde lo que entendemos por relaciones entre hombres y mujeres. Bueno, tomando en cuenta también el tiempo, el año en que fue dado esta definición también no nos sorprende mucho que sea una concepción bastante heterosexuada. Y bueno, ¿no? Pero al menos nos da una idea de que la transversalización del género es la necesidad de poder utilizar el enfoque en todo nivel de actuación estatal y privada. Estatal mediante leyes, mediante políticas públicas, mediante reglamentos, mediante... Entonces, tú quédate con los gases. ¿Eso sí te parece? sí. Sí, eso es lo correcto. ¿Alguien tiene su audio prendido? Ya, bueno. Y que eso también tiene que ser replicado, también tendría que ser replicado en el sector social o en el sector privado, ¿no? Que también tiene que cumplir con una labor de concientización respecto de lo que implica el enfoque de género, ¿no? Y bueno, ¿qué tiene como objetivo final? Justamente la eliminación de brechas. Siguiente, por favor. Bueno, son pocas diapositivas las que la mente me queda en este aspecto porque creo que poder desarrollar en más detalle esto, bueno, creo que lo que se va a desarrollar ya en las siguientes sesiones van a abarcar con mayor detalle las normativas y cómo esto se va a aplicar en los diferentes ámbitos, ya sea en el ámbito sexual y reproductivo, en el ámbito laboral,
Todo esto se va a desarrollar creo que de manera más detallada en las otras sesiones, pero para poder hablar como que de una primera aproximación, es que el enfoque de género va a estar presente en normativa de carácter internacional y en normativa también de carácter nacional. En el derecho internacional, ya sea en el sistema de Naciones Unidas, para entender que el sistema de Naciones Unidas, bueno, ya es digamos, es el primer sistema donde se va a hablar sobre derechos humanos. Hay como que cierta normativa especializada que va a hablar del género. El primer documento o la primera norma que va a hablar de género es la Convención CEDAW. Adoptada, bueno, que está vigente en el Perú desde el año 81. Y la importancia de esta convención es que va a ser la primera enfocada en hablar sobre discriminación de la mujer. Y va a crear un instrumento normativo vinculante para los estados. El Perú tiene una obligación de cumplir con los estándares que están en esta convención, tiene que ver con una serie de derechos específicos, y que también tiene la obligación, pues, ¿no? de poder justamente someterse a una evaluación también periódica sobre cómo se están cumpliendo estos estándares, ¿no? Ay, perdón, no creo que, no sé si se logra ver bien. Sí. Luego van a haber una serie de conferencias que van a profundizar estos primeros estándares de derecho internacional. Uno el realizado en la Convención CEDAW. Está, bueno, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena en el año 93, donde se hace también una mención a los derechos de las mujeres. Siguiente, por favor. Sí. Y bueno, ¿no? Una noción importante, un hito importante también en el derecho internacional es la conferencia de Beijing y lo que va a surgir de la conferencia de Beijing. La conferencia de Beijing el año 95 es bueno, fue una reunión donde se discutió justamente qué cosa era el enfoque de género y qué entendíamos por género. Y justamente se hace referencia a esto. Eh, Porque en el derecho internacional no se van a complicar mucho con la definición. De hecho, en esta reunión, cuando se intentó definir el género para poder tener una noción y poder, no sé, y por poder aplicar el enfoque de género con una noción determinada, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por género y cómo aplicamos estándares que protegen a las mujeres? Entonces tenemos que saber qué cosa es el género. Cuando quisieron dar una definición al respecto, pues básicamente se llegó a la conclusión de que el género es lo que se entiende en el uso social. Entonces no se dio como que una respuesta determinada. Y realmente el género como tal no está definido en un organismo, o mejor dicho, en un documento, sino que se deja que el género sea interpretado según el uso social. Y eso es una posición que se va a seguir manteniendo tanto bueno, en este caso en el derecho internacional, ¿no? O en todo caso, se va a seguir entendiendo o en todo caso se va a seguir utilizando esta distinción de sexo y género, ya que ya hemos visto en una primera instancia bueno, con Bell Rubin, se va a seguir sosteniendo que el género es una construcción social realizada sobre lo que debería ser un hombre y una mujer, ¿no? Y que es diferenciada. Sí, sí, es la misma diapositiva, Pamela. Y que va a ser diferenciada en este caso, lo corpóreo o el cuerpo, ¿no? Bueno, un dato adicional es que, bueno, este programa de acción de Beijing, perdón, esta plataforma de acción de Beijing va a determinar una serie de compromisos para los estados. Dentro de ellos asegurar la igualdad de género en diferentes ámbitos, económico, laboral, etcétera, ¿no? Em,
Otro documento importante que, bueno, que tiene que ver ya con un problema en específico, es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Y este es un documento a nivel de OEA, un documento ya de carácter regional del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A diferencia de la primera convención a la que se hizo referencia, que es la Convención CEDAW, esta convención está especificada, bueno, se especifica o trata la violencia de género. Y va a utilizar también esta noción de que el género es una construcción, pero de estereotipos que van a determinar lo que se entiende por mujer. Entonces, lo que se entiende por mujer, por femenino, pero le va a dar como que una connotación de que las mujeres merecemos vivir en un contexto libre de violencia y libre de discriminación basada en el género. Nuevamente se entiende que el género es bueno, entonces la convención entiende que el género es una construcción social a partir de lo corpóreo. Si nos damos cuenta, los documentos internacionales em, han sido, bueno, están aplicando esta distinción entre el sexo y el género, si bien no lo dicen de forma expresa, o optan por no pronunciarse, ya sea en las conferencias sobre qué es el género y no dan una definición, o optan por hacer esta distinción entre el sexo y el género, que en la práctica es mucho más asequible de hacer llegar esta definición y de poder socializarlo también en la población, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Ya a nivel interno en el Perú tenemos normas variadas, pero no tenemos una norma como tal que integre el enfoque de género, ¿no? Sino tenemos normas que van a regular distintas situaciones específicas, ¿no? Una norma que va a prohibir la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres. Vemos que hay un carácter binario aquí, ¿no? Porque habla de hombres y mujeres en el año 2017. Vemos una ley, bueno, la ley 3036-4 del 2015, que es una norma muy importante, que es una norma referida a erradicar la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar. Esa es una norma ya bastante más avanzada, creo, en distintos conceptos. Si bien no nos termina de superar la concepción binaria del género, pero sí permite que el sistema pueda proteger, o podemos entender que la violencia de género no es solo violencia contra las mujeres, sino que también puede ser entendida de manera mucho más amplia. Esto no lo voy a profundizar mucho porque tengo entendido que creo que va a ser abordado ya en otras sesiones donde van a hablar sobre violencia sobre hechos sexuales y reproductivos, pero vamos viendo que tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional todavía se sigue utilizando esta distinción entre sexo y género, y esto es recogido por las normas, ¿no? Y tiene también mucho sentido porque, como hemos visto hace un momento, esto se hace en cumplimiento de la transversalización del género como una obligación también ya de carácter internacional, en el que se entiende que el género, bueno, en Naciones Unidas se sigue entendiendo como un concepto distinto y separado del sexo, ¿no? Algo de carácter cultural. Bueno, más normas de carácter nacional. Tenemos, bueno, la ley que fomenta la inserción escolar. Bueno, ya una ley más o menos ya de carácter antiguo, que es una ley que concede el derecho a licencia por paternidad a trabajadores de actividad pública y privada. Siguiente, por favor. Ya, igual son normas, como mencioné, que están destinadas a poder dar soluciones o a poder regular situaciones específicas, ¿no? Licencia por paternidad, igualdad remunerativa, violencia contra mujeres integrantes del grupo familiar, igualdad de oportunidades. Acá esta norma, la ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, es una ley del 2007, pero tiene un artículo interesante que es
justamente proponer la obligación de que haya programas de capacitación y formación del personal que administra justicia, en este caso servidores públicos, para que incorporen el enfoque de género al momento de poder resolver. Y se ha venido aplicando actualmente, porque tenemos en el Poder Judicial la Comisión de Justicia de Género, por ejemplo, que se encarga de elaborar documentos y puede preparar capacitación para los servidores del Poder Judicial, para que puedan justamente estar más concientizados sobre esto. Pero como se mencionó, creo que en la pregunta, en una pregunta que ya habían hecho ustedes, el tema es que hay cierta resistencia a poder aplicar este enfoque, a pesar de que hay una obligación legal de capacitar eh, y se está recibiendo capacitación, pero no hay una verdadera toma de conciencia en teorización, ¿no? Bueno, también tenemos normas como, bueno, la ley que trata contra trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, normas importantes también como la ley de prevención y sanción de hostigamiento sexual, entre otras, ¿no? Siguiente, por favor. Oh, a ver. Sí, creo que hay una diapositiva más, Pamela. Creo que a la siguiente, por favor. Sí, no solo tenemos documentos de carácter normativo, lo que hemos visto son leyes, sino también tenemos documentos que tienen que ver con políticas públicas, ¿no? Con planes de implementación, planes de concientización que ya van a tener que ser desarrollados a nivel social. El Plan Nacional de Educación de Derechos y Deberes Fundamentales, el Plan Nacional contra la Violencia de Género, donde también se enmarca la ley que hemos visto que habla sobre violencia de género, el Plan Nacional de Derechos Humanos del 2018-2021 y el Plan Nacional de Igualdad de Género. Todos ellos cumplen con la obligación de transversalizar el enfoque de género, con la obligación internacional de poder justamente aplicarlo, ¿no? En realidad, esta segunda parte de la exposición la hice mucho más resumida, creo, porque en realidad la transversalización del género es una obligación o una característica del enfoque de género, pero que, bueno, que también tiene un carácter obligatorio ya en el nivel internacional, en el derecho internacional, eh, y tiene muchas normas que lo mencionan, ¿no? Pero creo que lo que podríamos señalar de aquí, para ya no enfocarnos en qué es lo que dice tal norma y qué es lo que dice tal, cómo, y bueno, qué es lo que regula exactamente, porque creo que esto haría como que muy tedioso también la exposición, es que un primer punto que podríamos tomar de cómo el género ha llegado al derecho internacional es que el derecho internacional ha tomado el género como, en su perspectiva, creo que clásica, ¿no? En la de separar el género, el sexo y el género, y como un sistema de opresión que va a ir en desmedro, en primer término de las mujeres, y bueno, y ya va a ir abriéndose camino para incluir otro tipo de identidades, ¿no? Pero como hemos visto en un primer momento, no sé si puedes volver a la definición de transversalización, Pamela. Sí, como hemos visto, creo que esta definición que da el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas nos da una idea de cómo el género es entendido en el derecho internacional y ya bueno, y también entendido en el derecho ya de carácter nacional, en el derecho peruano, ¿no? El género sigue siendo todavía una construcción binaria. No, estas disquisiciones teóricas que hemos visto sobre Judith Butler, que el sexo y el género en realidad no tienen como que una separación real, no llegan todavía al derecho. Y no tendrían por qué llegar en un primer término porque todavía, porque requieren como que cierta aplicabilidad. Y bueno, estratégicamente todavía es más sencillo construir programas, políticas y normativa en la que se separe y se entienda que el género es algo social.
y que no es algo, y que bueno, que está desligado de lo natural, que está desligado, lo natural entendido como el cuerpo, ¿no? Como lo físico, y lo físico es algo inmutable que no cambia, ¿no? Y en cambio el género sí va a ir cambiando y sí va a ir reconstituyéndose, y es algo que tiene que ser modificado. Entonces, la normativa internacional va a enfocarse en desvirtuar, desmontar estereotipos negativos en primer término, que tienen que ver con el género, ¿no? Estereotipos que van a generar brechas entre hombres y mujeres. Y creo que es algo que todavía se va a mantener un buen tiempo, porque son normas que tienen todavía mucho carácter binario. Y ya creo que vamos a ver más adelante, son normas que, bueno, que luego van a ser cuestionadas por la diversidad sexual o por otras identidades, justamente para poder ser, para que puedan ser incluidos, ¿no? O incluso son normas que ya posteriormente se van a interpretar de manera mucho más amplia para que se puedan incluir no solo a mujeres, sino que se puedan incluir a otro tipo de identidades. No sé si hay preguntas al respecto sobre esta segunda parte para poder ya concluir. No sé si tienen alguna pregunta. Mm, Hay una pregunta en el chat, si no me equivoco. A ver, es de Sally Palpan. ¿De qué trataba el caso Castro versus Perú del 2005 en la Corte Interamericana? Espera un momentito que creo que hay una interferencia por aquí. Unos minutitos, por favor. Ujú. Pueden seguir posteando sus preguntas en el chat. Con eso ya, tras la resolución de las preguntas, ya acabaríamos esta segunda sesión. Así que todavía pueden dejar sus preguntas para que sean respondidas. Listo. He tenido como que un temita también con mi, con mi internet y mi espacio. Disculpas de antemano por el ruido que he estado teniendo durante la sesión. Es un poquito complicado tener un poco de privacidad aquí donde estoy. Bueno, la pregunta es Sí, ¿de qué de trataba el caso Castro versus Perú? Castro versus Ajá. Perú. Ya. El caso Castro Castro está referido a la responsabilidad internacional del Estado peruano por la utilización de la fuerza, excesiva de la fuerza, y que resultó en la muerte de los presos, de los reclusos del penal. Esto, bueno, tuvo determinados heridos, entonces esto fue motivo de una intervención, de un operativo que se hizo en el penal, y se determinó que la actuación del Estado fue desproporcionada. Eh, Ahora, de cómo esto se relaciona con el género, cómo esto tuvo que ver con el género. Es que hubo también casos de, bueno, hubo también situaciones de agresión, agresión sexual, hubo también situaciones en las que se agredieron a las reclusas, si mal no recuerdo. Eh, Sí, en este caso se hubo bueno, agresiones también de carácter sexual dentro de la intervención. Entonces, no solo hubo muertes de los internos, sino que también, bueno, hubo lesiones, y también pues hubieron faltas de carácter, bueno, agresiones sexuales a las reclusas dentro de la intervención. Eh, ¿Qué es lo que terminó en este caso la corte? Que hubo violación, em, en este caso, al derecho a la integridad personal, derecho a libertad personal, a las garantías judiciales, y derechos a la honra y a la dignidad, ¿no? Todos, bueno, derechos que están presentes en la Convención Interamericana. Pero, bueno, también hizo mención a derechos, mejor dicho, también se hizo mención a lo que establece la Convención Belén do Pará, bueno, que está referido a la erradicación de la violencia contra la mujer.
Sí, no sé si hay más preguntas al respecto. Sí, acá veo 3 más. A ver, te las dicto y ya para que las puedas responder. La primera sería alguien que nos recomiende leer sobre el derecho internacional y el género. La segunda sería cuál o cuáles serían unos de los documentos o convenciones más recientes que impacten en la transversalización del enfoque de género en el derecho internacional. Y la última pregunta es, si ya existe una concepción binaria del sexo género, hombre-mujer, entonces, ¿cómo se ha tomado lo trans en el derecho internacional? Bueno, textos se podrían tomar los textos de Yurisa Mantilla. Ala Facio también hace como, bueno, también hace como un aporte importante o un resumen sobre cómo ha evolucionado el derecho internacional con respecto a derechos de mujeres. Creo que son autores que se podrían leer para poder introducirnos un poco más en el tema. Ahora, ¿cuáles serían uno de los documentos o convenciones más recientes que impacten en la aterrización del enfoque de género en el derecho internacional? Bueno, los más importantes, la Convención CEDAW, la Convención Belén do Pará a nivel ya del sistema interamericano, eh, pero también creo que documentos que tienen un impacto especial sería la Convención sobre Personas Adultas Mayores, es una de las más recientes, donde también se habla de género y se habla específicamente de género en un punto. Entonces creo que es un documento importante también para tomar en cuenta porque ahí habla sobre identidad de género, son como nociones un poco más no sé por decirlo, más progresistas, ¿no? No solo se quedan bueno, son nociones un poco más amplias, ¿no? Que se toman en cuenta. Ahora, la otra pregunta es, ya que hay una concepción binaria del sexo género hombre-mujer, ¿cómo se ha tomado lo trans en el derecho internacional? Mm, lo trans ha llegado, en general, todo lo que es sobre diversidad sexual, identidades que están fuera, bueno, identidades que de la diversidad sexual, han llegado a través de la jurisprudencia. Ahora, no encuentro que yo sepa salvo creo, el documento este último que se ha mencionado, que es el de las personas, la Convención sobre Personas Adultas Mayores, en las que sí se habla de identidad de género, dejando la posibilidad de que lo trans esté dentro de este documento. Y justamente así ha tenido muchos problemas también para ser ratificado. Es que generalmente lo trans ha llegado, o a entender la diversidad sexual, ha llegado a través de jurisprudencia de la Corte Interamericana. Eh, ya, sí podría escribir los nombres que mencioné. Ya, claro, los puedo escribir. Autores o lecturas de Derecho Internacional. Sí, ya puse las autoras ahí en el Listo. chat. Sí, y bueno, ha llegado una última pregunta y con eso ya acabaríamos, que nos indica, actualmente la coyuntura política social, muchas personas que elaboran el enfoque de género lo diseccionan del enfoque de derechos. ¿Podrías, por favor, brindarnos una estrategia u opinión para que eso no suceda? Listo. Creo que parte uno es la especificidad del enfoque de género. El enfoque de derechos eh, es como básicamente hablar de derechos humanos, pero no contextualizar en situaciones específicas, en situaciones específicas, en este caso de las mujeres, o en situaciones específicas de otros grupos vulnerables, ¿no? Ahora, em, una estrategia de opinión para que eso no suceda. Nuevamente, creo que lo que se está logrando en primer término en concursos como este es poder generar espacios de discusión y poder generar aproximaciones al género, poder problematizarlo y poder entenderlo. Y creo que eso es bastante importante. Eh, en primera estrategia, creo que la difusión, la conversación y la toma de conciencia sobre estos temas eh, es una estrategia importante. Pero nuevamente nos encontramos con una dificultad. Es qué tanto vamos a interiorizar estos temas, qué tanto estamos dispuestos a poder utilizar el enfoque de género, ¿no? Y justamente
cuando no se interioriza el enfoque de género o no le damos la relevancia que tiene realmente, es que lo colocamos como una característica más del enfoque de derechos, como que está dentro del enfoque de derechos, ¿no? Nuevamente, si yo voy a defender ciertos derechos, pero sin una mirada genérica, sin los lentes del género o sin los lentes antirracistas, no lo voy a tomar en cuenta. Y si no lo tomo en cuenta es porque la mente no ha interiorizado su importancia. Eh, Creo que esto va a ser un problema todavía persistente, porque es un problema ya de carácter ideológico y de conciencia, ¿no? Entonces, va a cambiar en la medida que los servidores públicos que vayan ingresando al, al sector justicia, o en este caso los sectores políticos, distintos espacios, partidos políticos, etcétera, realmente hayan interiorizado este enfoque, ¿no? Y no solo se hayan capacitado y hayan tomado un curso, ¿no? Sino que realmente sean conscientes de que esto es un enfoque realmente importante, que es una herramienta que no se debe dejar de lado y que es obligatorio su uso. Es obligatorio porque nos asegura el acceso a derechos. Pero bueno, creo que personalmente considero que estamos en una buena, creo que estamos en un buen camino, creo, en este aspecto, al menos porque se está discutiendo del tema. Antes del 2016, creo, no se hablaba mucho de esto. Ahora hay más cursos hablando de género. El mismo hecho de que haya tantas personas escuchándome el día de hoy nos muestra que hay una predisposición a poder hablar del tema. Ya sea que estemos de acuerdo o no con el género, no entendido, bueno, no sé, si queremos ir por posiciones tal vez más recalcitrantes que descalifican el género como una categoría útil de análisis, eh, pero por lo menos estamos dispuestos a hablar del tema y escuchar, ¿no? Si un tema tiene tanta llegada a nivel social, es realmente, entonces es que realmente se está teniendo una labor, al menos de difusión, importante. Listo, Cecia. Ha llegado ya una última pregunta y sin perjuicio que lo podamos tratar también en la sesión específica de Derecho Penal, a ver si puedes dar una pequeña apreciación. Camila nos dice, estaba hablando con una persona que estudia Derecho y me dijo que demostrar un caso de feminicidio como tal es difícil y en ese sentido se demora más y se puede caer el caso. Me generó curiosidad y quisiera saber qué piensas. Ser un caso de feminicidio como tal. Sí, justamente porque el feminicidio eh, es un delito que está basado en que la característica que lo va a diferenciar de cualquier otro tipo de delito de homicidio calificado, es en el componente de discriminación que tiene. Si uno revisa la ley 3036-4, se define el feminicidio como que quien mata a la mujer por su condición de tal, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos la condición de tal? Se ha hecho diversas interpretaciones hasta a nivel de Corte Suprema sobre qué es la condición de tal. Y bueno, básicamente se dejó sentar la idea de que esta condición de tal no es que maten a alguien o que maten a una mujer, ¿no? Por una razón X, sino que esta razón por la que van a matar a la mujer es una razón que tiene que ver con estereotipos, con el género, ¿no? Y esto es un poco complicado, sí, de demostrar, porque tendríamos que demostrar la situación de discriminación, pero hay situaciones que creo que nos podrían llevar a, a poder, creo que facilitar un poco el carácter probatorio. Yo creo que se podría partir de situaciones que, bueno, donde se podría hablar de feminicidios, creo que bastante, de manera más, se puede demostrar feminicidios, creo que en situaciones donde la persona que fallece, o mejor dicho, la mujer a la que matan, es en un contexto donde violencia familiar, o un contexto donde de pareja, de celos, donde muere por el tema de que se separó de su expareja y esta expareja la dejó, ¿no? O podríamos hablar en contextos donde ya hubo una situación de acoso previa,
Por ejemplo, como creo que este caso que todos hemos visto, todas, hemos visto el caso de Ivy Ágreda, ¿no? Creo que es un caso bastante ejemplificador sobre cómo los estereotipos, sobre cómo nos aproximamos a las mujeres, tiene una connotación. Y a Ivy Ágreda la mataron por justamente decir que no, por no aceptar una relación. A ella la mataron porque no aceptó un cortejo. Y es esta falta, bueno, esta falta de acceso a un cuerpo, al cuerpo femenino, en este caso al acceso a Ivy Agreda, lo que determinó que su asesino la mate, ¿no? Y la queme. Y la mate de una manera cruel. Entonces, qué es lo que va a determinar que un caso sea determinado, que sea considerado feminicidio? Es el motivo discriminatorio. Y claro, ¿no? ¿Se puede demorar más? Sí, puede demorarse más porque en todo, como creo que ya he mencionado antes, el problema son los operadores de justicia. Y sí, en la práctica hay mucha más resistencia a poder hacer análisis de género, a poder tomar en cuenta el género, y los fiscales tampoco. Los fiscales también se resisten a poder tomar casos de feminicidio, o mejor dicho, para poder calificar algo como un feminicidio o calificarlo como violación únicamente con la declaración de la víctima. Hay mucha resistencia todavía a nivel probatorio, incluso para poder llevar estos casos, ¿no? Personalmente creo que esto es una muestra de lo que estamos viviendo con respecto a cómo se está interiorizando el género por los operadores de justicia. Tenemos problemas tanto para llevar casos, para que los fiscales atiendan los casos y imputen, y realicen acusaciones, y tenemos problemas también con los jueces para que puedan sentenciar, ¿no? Entonces hay problemas tanto para que las mujeres vayan a denunciar, hay problemas para que los fiscales tomen en cuenta estos hechos y puedan denunciar y no archivar los casos, hay problemas para que los jueces tomen las pruebas como suficientes y para que realmente puedan sentenciar. Es todo un sistema que es insensible al género. Ahora, un poco menos insensible que hace unos años, quizás, porque ahora se hace más ruido ante sentencias que realmente han sido bastante cuestionables, como esa sentencia, no sé si habrán escuchado esa sentencia en la que se valoraba el color de la ropa interior de una mujer para determinar si era violación o no. No, si ya la ropa interior de un color rojo era porque había aceptado, ¿no? Había aceptado la relación sexual. Al menos esas resoluciones, ese tipo de razonamientos ya nos generan bastante ruido, pero todavía hay mucho por hacer, mucho todavía para poder concientizar, y mucho por cuestionar todavía, ¿no?